Vamos a continuar hablando del caso de Francisca Cadenas. Se ha filtrado parte del informe preliminar de autopsia, los primeros datos forenses que han indicado que la mujer murió después de recibir múltiples traumatismos en el cráneo, varios golpes en la cara, pero también en las costillas. De hecho, tenía el hueso hioides roto. Parece que fue una brutal golpiza a esta mujer, a Francisca, de 59 años en aquel momento, que había desaparecido de la faz de la tierra. Muchos decían que nunca jamás se iba a encontrar, pero hace unos días atrás encontraron los huesos en la casa de unos vecinos. Y estos vecinos en un principio decían que no sabían absolutamente nada de por qué habían llegado allí aquellos huesos, pero unas horas después uno de ellos confiesa, uno de los dos hermanos, el Juli y el Lolo. El que confiesa es Julián González. Y de hecho, tenemos la confesión y él como que dice algo así como que la remató de un golpe. Pero parece que fueron más, ¿no? Aparte, el detenido exculpó a su hermano, aseguró que no era conocedor de lo que había pasado y dijo algo así como: mi hermano es que no sabía nada del fallecimiento de esta mujer, ¿no? Pero ¿sabía realmente el hermano de si estaba allí el cuerpo? Hacía un tiempo ya, incluso el mismo día. Veremos. De hecho, hay varias cosas que parece que han sido clave para encontrar a Francisca Cadenas. De esto hablaremos también en los próximos vídeos que hagamos de este tema, pero por el momento el juez va a pedir prisión provisional para los dos detenidos. Ahora mismo es lo que teníamos, aunque este primer informe de autopsia preliminar, la investigación de la UCO, de la Guardia Civil, apunta a una motivación sexual como móvil del crimen, como motivación, pero nosotros ya lo hablábamos el otro día, que seguramente iban a pensar en algo así, pero es que, ostras, esta persona, estamos hablando de que es mucho peor de lo que se creía. No fue de un accidente, no fue un golpe casual. No fue nada de eso, estamos hablando de que golpeó hasta la muerte a Francisca Cadenas, Julián, según él mismo, y luego la descuartiza. Claro, según los primeros datos, vemos que esto es lo que se ha revelado: varios traumatismos en el cráneo, así como fracturas en cara y torso, con rotura de varias costillas, y el tema del hueso hioide. Realmente, si el hueso hioides está roto, es que esto sería como una fractura que podría llegar a ser compatible con un estrangulamiento, ¿no? Esto es lo que podemos llegar a creer. O sea, esta lesión es habitual en este tipo de casos en los que las víctimas son estranguladas, ¿no? Y todo indica que Francisca Cadenas pudo haber sufrido una brutal paliza. Lesiones traumáticas, alta probabilidad de todo esto que constituyen los restos de esta mujer, y las causas de la muerte por el momento no están claras, pero evidentemente podría llegar a ser ese presunto estrangulamiento del cual se está hablando hasta el día de hoy. Obviamente veremos qué más cosas van saliendo de este tema, pero por el momento, estos nuevos datos que se han filtrado a los medios de comunicación de este informe sugieren que es mucho peor de lo que en un primer momento creíamos. Vamos a ver lo que dicen en televisión y ahora seguimos dando más información. Eso de las 9 de la mañana, un centenar de personas se ha concentrado en los alrededores del juzgado esperando la llegada de los dos investigados por la muerte y desaparición de Francisca Cadenas. Era a las 12:30 cuando llegaban escoltados por la Guardia Civil y lo han hecho entre gritos de asesinos por parte de algunos de los presentes. Han accedido directamente al garaje del juzgado en un vehículo policial con los cristales tintados para evitar así ser vistos. A pie y unos minutos antes han llegado los abogados de ambas partes. Por un lado, la abogada de la acusación, Verónica Gutiérrez,
Gutiérrez ha llegado primero y se ha parado a atender a los medios de comunicación. Nos ha confirmado que va a solicitar la prisión provisional para ambos. Por su parte, José Duarte, abogado de la defensa, no ha querido hacer declaraciones. Ha dicho que hablará una vez que salgan del juzgado y terminen de declarar. Tenemos que tener en cuenta que esto puede ir para largo. Fue el lunes 9 de marzo cuando Julián declara por primera vez en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, declara como investigado, y en esa declaración, que dura 6 horas, no llega a confesar en ningún momento que fue él quien asesinó a Francisca Cadenas, como sí hace este pasado viernes, ayer mismo, en ese mismo cuartel de Zafra de la Guardia Civil. Ahí ya sí reconoce haber asesinado. Bastante rápido, ¿no? Cambiaron de opinión en cuanto a la confesión. A Francisca Cadenas y exculpa de todo a su hermano Lolo. Vamos a ver, tendremos que esperar para saber si ha ratificado esa misma versión ante el juez, si se declara culpable del asesinato de Francisca Cadenas y vuelve a exculpar a su hermano Lolo, y cuál va a ser el futuro más inmediato de ambos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el juez está, el juez que instruye el caso, un poco decepcionado y enfadado porque se haya filtrado esa fotografía de donde se encontraron los restos óseos de Francisca Cadenas, porque recordemos que está bajo secreto de sumario. Gracias, Silvia. Lo estábamos comentando en la mesa con Serafín Giraldo, inspector jefe de policía. Muy buenas tardes. Carmen Balfagón, abogada y criminóloga, bienvenida. Y Noelia Lavandero, criminóloga y psicóloga forense. Decías que es bestial que esto se haya filtrado, claro. Claro, a mí me llama mucho la atención que se filtre esa fotografía, sobre todo porque en ese momento están realizando registro los dos presuntos autores, su abogado, la comisión judicial, es decir, un juez o un subrepresentante, y la Guardia Civil. Uno de ellos tuvo que filtrar esa Es un círculo muy cerrado. Muy cerrado, ¿no? sí. Yo pienso y espero y deseo que sea de la parte judicial, de la parte que no me toca a mí, de la que se haya filtrado, pero desde luego hay que exigir responsabilidades, sobre todo administrativas, porque se filtren este tipo de fotografías. Está muy bien a nivel periodístico, pero queda muy feo, queda muy mal a nivel policial. Sobre todo puede entorpecer o puede causar algún problema, ¿no? Correcto, en plena investigación, más allá de que todo el mundo le gusta esa foto, como tú decías, por tema periodístico. Pues Julián, el menor de los dos hermanos acusados por el homicidio de Francisca. Bueno, aún así tampoco creo que tenga mucha relevancia o no que se haya filtrado esa foto, ¿no? En algún momento algún periodista iba a intentar sacar de alguna forma una foto de ese patio, ¿no? Ya sea de antes o de ahora, pero ya se sabía que había sido, que la habían dejado ahí en ese patio, que lo habían cambiado, un pozo, que habrían remodelado esa zona, y por lo tanto, bueno, tampoco creo que sea importantísimo, ¿no? Que se filtrara o no la foto del patio. Cadenas ha reconocido el crimen, lo ha hecho después de que se hallaran en su vivienda los restos óseos de la víctima desaparecida en mayo de 2017. El municipio de Hornachos ha decretado 3 días de luto oficial. 9 años después de su desaparición, este lunes 9 de marzo, la investigación da un giro con nuevas diligencias de la UCO. 2 hermanos, Julián y Lolo, vecinos de Francisca, son citados a declarar en calidad de investigados en el cuartel de Zafra. Lo niegan todo, dicen que llevan años señalados. Es que somos inocentes, lo que pasa es que parece que están buscando una cabeza turca. Por lo visto, los vecinos somos los culpables. Uno de ellos, Julián, aseguraba el año pasado que la noche de la desaparición de Francisca vio algo extraño. Salí ese momento a la puerta y vi a otra persona. Pero el ruido de un cincel y un testigo clave la noche de la desaparición son las claves por las que los agentes vuelven a inspeccionar la vivienda. El momento más tenso se vivió el 11 de marzo, cuando un gran operativo de la Guardia Civil entra con los 2 hermanos y durante el registro se encuentran restos óseos enterrados bajo el suelo del patio, ocultos bajo baldosas. Julián confiesa ante la Guardia Civil que pertenecen a Francisca Cadenas y exculpa a su hermano mayor. ¡Hay que decir a la familia! El jueves 12 de marzo, los análisis forenses confirman que los restos hallados pertenecen a Francisca Cadenas, desaparecida desde mayo de 2017. El caso deja oficialmente de ser una desaparición y pasa a investigarse como posible homicidio. Aquella corazonada que yo tuve se ha materializado con lo que toda la familia pensaba y en el hilo de que ha ido las investigaciones. Hoy pasan por primera vez a disposición judicial en los juzgados de Villafranca de los Barros y ahora tratarán de averiguar dónde y de qué forma se produjo el crimen. A ver, es que lo estábamos comentando también, Serafín, mientras veíamos el vídeo. Enhorabuena a la... Bueno, habría que volver atrás y ver la entrevista aquella que le hicieron a Juli,
Eso hace un año, ¿no? En 2025 parece que volvieron a hablar así un poquillo de este caso y bueno, le preguntaron a este hombre, que suponemos que ya estarían pinchados, ¿no? Los teléfonos de esta gente, no creo que haya sido... hace unos meses ya habría un recorrido con esos pinchazos. Hubo efectivamente por encontrar estos restos óseos, pero han pasado 9 dolorosos años. Y la sombra de la sospecha estaba en esa zona o estaba casi en esa casa y estaba sobre todo en esos hermanos, ¿no? Sí, lo que pasa, vamos a ver, una persona desaparece, pasa a una base de datos de personas desaparecidas y comienza la investigación. ¿Comienza la investigación quién? Policía local, es decir, la Guardia Civil de la zona. La investigación se hizo bien, ¿eh? Se activó un dispositivo de búsqueda zonal, se tomaron declaraciones a familiares, se tomaron declaraciones hasta los 2 presuntos autores, por tanto se hizo medianamente bien. ¿Por qué entra la UCO? Lo estábamos comentando. No, si siempre se hace bien, o sea, siempre se dice, no, esta desaparición se hizo todo perfecto, ¿no? Se preguntó aquí, allá, se buscó esto, en el caso Marta del Castillo, todo perfecto. En el de Carolyn del Valle, bueno, le preguntas a los Mossos de Escuadra, todo perfectísimo. Y ahora vamos a estos casos y hablamos de que han pasado, pues no sé, 10, 15 años, en este 9, y realmente no teníamos ningún tipo de resolución. Y por ejemplo, es que este caso estaba ahí al lado, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora mismo, pues en 2024, es cierto, porque ha pasado algo que posiblemente nunca sepamos, es decir... O sea, una información importante, una ¿no? información Les puede importante, llegar. una llamada anónima, alguien pues que se haya chotado, decimos en el argot, alguien que se haya, bueno, haya dicho... Chotao queréis decir que de repente dice no puedo más y voy a filtrar una información. Efectivamente, o algo que no sabemos. Yo ese dato lo desconozco y posiblemente no aparezca ni siquiera en el atestado. Y ahí es donde entra la UCO y luego hay algo que me llama muchísimo la atención. La UCO tiene que provocar nuevamente esa investigación. He visto muchos carteles colgados en el pueblo, carteles colgados de la búsqueda, posiblemente para hacer saber que estaban allí y para hacer cometer algún fallo a estos 2 individuos que presuntamente han cometido el hecho. Claro, una estrategia para volver a acercarles, ¿no? Y acercarte a ellos, ¿no? ¿Noelia? Oye, ¿puede ser que el hermano, sin que hasta el momento se sepa nada, haya sido el que ha filtrado cierta información a los investigadores después de tanto tiempo, que haya pasado algo o que lo hayan tocado de alguna manera, ¿no? a ese señor y él haya confesado de alguna manera, ha sido mi hermano? Porque esto es algo que había pensado, pero bueno, no sé, porque están diciendo, no, es que hay una información muy relevante, alguien que ha filtrado algo, un vecino o algo así. Porque no tenemos testigos claros, sí que es cierto que hay un par de testificaciones, pero no hay una evidencia clara, y cuando no hay un cuerpo, no hay nada, digamos que la investigación llega a un punto que se bloquea. O sea, ¿por qué tantos años? Pues porque no tenemos nada a lo que agarrarnos, ¿no? Hasta que efectivamente, como comenta Serafín, algo vuelve a sacar el caso a la vista. Claro, Carmen, es que no dejamos de pensar en el lugar donde se han encontrado los restos óseos, que al final, bueno, se veía que ahí se había hecho obra, estaba muy bien tapado, pero era diferente el suelo, el material. Vamos a ver, no viene al caso ahora, pero cuando esto surge, es que era un caso tan claro. Es que lo hablamos contigo, además. Es que es tan claro, y a mí me pidieron en su momento, la que era delegada del gobierno en Extremadura, cuál era mi opinión. Dije, pues según sales del callejón, mira enfrente, derecha, es que no hay más. Es que estaba tan claro, porque, vamos a ver, pocos casos se han visto en la historia criminológica española que desaparezca alguien en 50 metros. Es que son 50 Es que son 50 metros, entonces estaba tan claro. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Ya, pero se habían escuchado gritos, se habían escuchado ruidos en la casa. Ostras, es que para mí había demasiadas pistas para que hayan tardado 9 años en encontrar algo, ¿eh? 9 años con las pistas que había. Desaparece, decían, en 30 metros. Callejón, casa, casa, casa. O sea, 5 casas, un callejón y 9 años para esto. Me parece una locura, la verdad, rarísimo, ¿eh? Un grito, incluso otro testigo, obras. Es que tenían muchísimas cosas, de verdad. A mí me parece una locura, ¿eh? Que hayan tardado tanto. No, es que no tiene ningún sentido, ¿eh? Y de hecho, el hijo menor de Francisca Cadenas lo comentó en su día. Esas son las reglas del juego que todos nos hemos dado.
en el sentido que somos un país muy garantista, que ahí, hombre, si hubieran podido entrar la Guardia Civil, pero hacía falta una orden judicial y en este país... Y ahí está la arqueta y veíamos la imagen, claro, y el lugar donde se encontraban los restos. Pero no se puede entrar sin una orden judicial. ¿Qué ocurre? Que yo estoy de acuerdo con Serafín, pero yo sinceramente creo, mi opinión, que no ha habido ningún chivatazo ni nada. Yo creo que ya... Es que la UCO realiza nuevamente la reconstrucción del caso, y es que la reconstrucción del caso te da lo que te da, y es que hay 50 metros de callejón y una casa, y la casa con la puerta abierta de la familia de Francisca, que recordemos que siempre dice, dejó la puerta abierta porque iba a volver en unos ¿Qué de minutos. interrogantes hay todavía en este? Para mí un poco vergonzoso, como está diciendo Carmen. O sea, la UCO llegó a un caso facilísimo. En este caso, Julián y Lolo, los dos hermanos detenidos que siguen todavía declarando, son vecinos de Hornachos y sobre todo han mantenido su inocencia hasta el último momento, ¿Leiras? Ahí estábamos viendo ese pozo, esa arqueta en el patio de la vivienda, y es ahí donde por primera vez Juli decide confesar el crimen. La policía encuentra los huesos, la Guardia Civil, en este caso la UCO, le llaman y le dicen, fíjense lo que tenemos aquí, y él dice, sí, yo la maté, y esa es la confesión por parte de Julián González, un hombre de 50 años, es el más joven de los dos hermanos, vecino de Hornachos de toda la vida, es jornalero y no tiene antecedentes penales relevantes. Tiene muy poca relación con los vecinos, de los dos es el que menos se relacionaba, prácticamente siempre estaba en casa y no tenía una vida social muy activa. Y como decimos, es el asesino confeso porque dice haber acabado con la vida de Francisca Cadenas en la vivienda cuando encuentra los huesos, pero después también ante la Guardia Civil, ante una pregunta que le realiza su propio abogado. El hermano, Manuel González, Lolo, es así conocido en el pueblo, es el hermano mayor, 56 años, de toda la vida de Hornachos, también es jornalero, y él tiene una coartada que al parecer está acreditada por la UCO, por la Guardia Civil, porque la noche del asesinato se encontraría en Mérida y se declara inocente. Y la estrategia que podrían estar buscando, lo podremos saber en las próximas horas cuando termine esa declaración, parece ser que es la de exculpar por parte de Juli a su hermano Manolo. Bueno, claro, Serafín. A ver, el tema de inocente y obviamente de la muerte parece que sí, parece que está bastante claro que este tal Lolo no pudo haber perpetrado ningún crimen, con lo cual si está fuera uno de los dos, y podría ser por una rencilla, es el tema de un coche, creo que se hablaba incluso, el tema de la motivación sexual, creo que empieza a coger bastante más cabida. La UCO es lo que cree que ha sucedido aquí, o cuál ha sido el motivo por el cual han terminado con la vida de esta mujer de una forma bastante brutal, ¿no? ¿Qué penas les pueden caer? ¿Esto cómo se va a llevar? Pues, a ver... Esta exculpación de uno... A ver, porque las penas dependen un poco del estudio forense de los huesos que se han recogido. ¿Qué es un homicidio? ¿Es un asesinato? Quizás eso nunca lo sepamos, a no ser que los huesos nos hablen. Yo todavía no sé el estudio forense que se va a hacer, cuál es el resultado de esa práctica forense, cómo ha sido el homicidio, cómo ha sido el asesinato, si se actuó con alevosía, si hubo otro móvil, no lo sabemos, posiblemente nunca lo sepamos. Por tanto, la pena depende un poco de eso, de la autopsia que se realice, del resultado de la autopsia y de las declaraciones de estos dos individuos. De entrada, ahora mismo en unas horas sabremos si este segundo individuo queda en libertad, es decir, es cierta su coartada, no ha participado para nada o ha participado como colaborador o como cómplice. Entonces, en unas horas sabremos la responsabilidad de este segundo, pero del primero, vuelvo a repetir, la autopsia nos dirá si es que puede decir algo, porque esto es importante. Yo creo que hasta este momento lo que están creyendo los investigadores es que es un crimen premeditado. En este caso, lo que se llega a creer es que Francisca Cadenas va a esa casa por algo, ¿no? Por algo, habían quedado para alguna cosa, pues pensaban que le podían haber mentido o algo así a esta mujer para que entrase en esta casa. De hecho, ella iba mucho a preguntar por un familiar suyo, ¿no? Creo que era el padre, un tío, si no me equivoco. Y justo esto creo que es lo que le dice al hijo, ¿no? de Francisca Cadenas, que es la persona que
que siempre iba allí, José Antonio Meneses, ¿no? Que ha hablado con los medios de comunicación un montón de veces, y él fue casa por casa, ¿no? El día que desaparece su madre, va casa por casa preguntando, mi madre está aquí, ¿habéis visto a mi madre? Y literalmente este hombre le dice que no, o sea, que no la ha visto, y le cierra la puerta, como muy frío. De hecho, el hijo de Francisca Cadenas siempre pensó esto, como, ostras, es que este individuo, que es vecino de mi madre, o sea, es vecino nuestro de toda la vida, nos contestó de una manera un poco fría, ¿no? Ese día nos dijo que no estaba con él mi madre, y cerró la puerta, muy rápido, ¿no? Pasado 9 años, lo único que tenemos son elementos óseos y hay que analizarlos, hay que estudiarlos para saber qué tipo de acción delictiva ha ocurrido sobre esa persona. Porque hasta ahora o tenemos un homicidio, tenemos un asesinato o tenemos, no lo sabemos. Es que yo no sé cómo planteará la defensa. De momento lo único que ha dicho es que él ha sido el autor de los hechos. Es un asesinato, claro, o sea, está pero claro después de ya. 9 años... Sí, pero fijaros en una cosa. Siempre y cuando sepamos que Francisca Cadenas muere el mismo día también que dice haber muerto. Y eso los huesos no nos lo van a poder decir. Es decir, con lo cual, si tenemos claro que ha muerto el mismo día, el hermano tiene una coartada. Si tenemos claro que no ha muerto el mismo día, ya no existe esa coartada. Es decir, los huesos van a dar la información que van a dar, pero no nos van a decir, y estoy de acuerdo con Serafín, de que ha muerto ni tan siquiera el día. Es muy importante que uno ya haya reconocido los hechos. Sí, es importante, pero, eso es pero bueno, importantísimo. Serafín, y ya que hablo como abogada, también está la estrategia de la defensa que se plantee. O sea, ¿por qué este hermano trata de exculpar al otro? No, porque es que ese día estaba en Mérida, pero es que tenemos claro que Francisca muere ese mismo día o al día siguiente. Claro, ¿y cómo se demuestra que el otro hermano no sabía nada? Bueno, yo lo considero improbable. No, pregunto, desde el desconocimiento, ¿cómo se puede llegar a probar? Eso lo vamos a... Bueno, realmente que no supiese absolutamente nada de lo que sucedió, yo no lo creo, la verdad. No lo creo. Creo que los dos lo sabían. O sea, seguramente uno de ellos haya terminado con su vida. Y obviamente... cuando llega allí a la casa, pues después de tanto tiempo hay unas remodelaciones, hay una serie de cosas. Primero se entierra aquí, luego se hace una remodelación a la casa justo en ese patio, y obviamente el hermano sabe perfectamente el por qué se hace eso, ¿no? El por qué se intenta que no se vea dónde están esos restos. O sea, el hermano sabía perfectamente que ahí estaban esos restos. Yo creo que eso está bastante claro, ¿no? A ver, lo vamos a ver ahora en un par de horas. Lo vamos a saber en un par de horas. Sí, pero... Si no ha hecho nada, quedará en libertad. Si ha colaborado de alguna manera o ha participado en el hecho delictivo, irá a prisión. Pero no por el momento no quedó en libertad. Defensa, que es la que marca las versiones a partir de ahora. Correcto. Luego está la presión del pueblo, es que son del pueblo, ¿no? Pero hasta ahora ha mantenido en secreto y ha mantenido su inocencia, ¿no? A pesar de que todo llevaba y todo le cercaba y le rodeaba, ¿no? Sí, aquí hay que... Lo que dijo la UCO, ya para terminar con esta parte, es que la Guardia Civil no se cree que su hermano no sabía absolutamente nada. Esto es lo que dice la Guardia Civil. Lo que dijeron es que los investigadores consideran que hay indicios suficientes para concluir que los dos hermanos participaron, aunque con distintos grados de implicación en el crimen. Esto es lo que cree la UCO hasta este momento. Que saben que sí, que Manuel estuvo en el hospital de Mérida, parece que está comprobado esto, no sé cómo, pero aseguran que está comprobado, que estaba cuidando a ese familiar, a ese tío enfermo, ¿no? Si no me equivoco, y el rastro de la mujer se pierde a las 11 de la noche. Pero, ¿qué es lo que sucede? Según las pesquisas, al principio decían que él había vuelto a las 11, o sea, justo cuando desaparece esta mujer, pero luego lo que han confirmado es que él vuelve entre las 12:30 y la 1 de la madrugada. A ver, es una hora, pues están ahí los hechos, o sea, si desaparece a las 11 y a las 12:30 llega este hombre, pues se encuentra con el percal, y lo que cree la UCO es que le ayudó a su hermano a deshacerse del cuerpo, supuestamente, ¿no? Esto es lo que hasta este momento creen los investigadores. Alabar sobre todo la labor de la UCO, la labor de los especialistas a la hora de tomar declaración. Es clave también que el autor haya confesado los hechos, y no reitero
es tremendamente difícil no dar con los autores, sino demostrar que realmente son autores. Claro, y decías el móvil del asesinato, me estaba acordando yo del caso de Manuela Chavero. Parecido. Pasaron no tantos años, creo que fueron 4 años y se supo, ¿no?, al final el origen de la muerte y el móvil. Laura Huelmo, un caso parecido también. Sí. Pero depende de los años que hayan pasado o depende de, no sé. No. El saberlo, ¿te refieres? El saber el móvil, ¿no? Bueno, depende de lo que digan de lo que digan ellos, pero para mí es muy importante lo que la víctima, mediante esas pruebas y esos análisis forenses, lo que nos pueda decir. Pues evidentemente, si tenemos un traumatismo cráneoencefálico, lo más probable es que se pueda asegurar que murió pues por un golpe. Tendríamos que valorar, ¿no? Pero en el caso de Manuela Chavero hay algo importante y es que a pesar de que se rescatan esos restos óseos, se llega a la conclusión de que ha sido agredida sexualmente, ¿vale? En este caso podría como suposición suceder lo mismo y ahí podrían optar, respondiendo a tu pregunta anterior, Emma, a una prisión permanente revisable, evidentemente. Hablas en plural. Claro, es que están está declarando todo de momento encima de la no mesa, se sabe. claro. Vamos a esperar, En 2 efectivamente. horas sabremos la responsabilidad. A ver, me parece difícil que el otro pueda llegar a tener permanente revisable, más que nada porque no participa en darle muerte a esta mujer. O sea, eso ya es imposible. O sea, si tiene esa coartada y aún por encima la UCO lo está confirmando y que llega pasadas las horas, claro, va a ser bastante complicado. Uno de ellos le dio muerte y eso está claro. Parece que el que confesó es que le dio muerte. Lo que pasa es que, de acuerdo con las investigaciones de la UCO, los 2 hermanos tardaron varios días en hacer las obras de excavación que luego llevan a cabo para enterrar los restos de su vecina Francisca Cadenas en ese patio trasero de la vivienda, ¿no? Antes ocultan el cuerpo, de hecho lo descuartizan. Habrá que ver cómo fue eso porque, ostras, es muy heavy este caso. O sea, parecía un caso bastante sencillo, no tan frío como lo estamos viendo, pero sí, es un caso frío totalmente, muy duro, ¿eh? Y bueno, la investigación por el momento no ha permitido averiguar si ella aquella noche entra voluntariamente o mediante engaño, o si había alguna cosa... o si había alguna cosa que fuese a hacer a la casa de los 2 hermanos González, pero obviamente apuntan a que el crimen podría tener una motivación sexual, eso es lo primero, y lo segundo, yo lo que pensaba es que estas obras se habían realizado con mucha posterioridad a los hechos. Esto es lo que yo creía, pero parece que no. O sea, las investigaciones sugieren que hay una serie de obras de excavación en esa casa que se producen al muy poco tiempo de haber terminado con la vida de Francisca Cadenas, de su desaparición forzosa en este caso. De cada uno. Vamos a ver hasta qué punto ellos hablan y cuentan y dan detalles de lo que haya podido suceder. El domicilio de los hermanos, el lugar donde se han encontrado los restos de Francisca Cadenas, ha amanecido hoy, Silvia, con varias pintadas que se ha escrito en la fachada, supongo que de todo, ¿no? ¿Qué tal, Emma? Pues se les llama asesinos. Unas pintadas que ayer por la noche no estaban porque nosotros llegamos a eso de las 8 de la tarde y nos fuimos a eso de las 10 de la noche y todavía no estaban esas pintadas con las que ha amanecido la casa, que por supuesto está precintada y a la que no se puede acceder desde que se encontraran los restos de Francisca Cadenas. Es escalofriante, ¿no?, pensar que de donde se han encontrado los restos hasta su casa hay apenas 23 metros y 20 centímetros, de verdad. O sea, es que intenten imaginarse la poca distancia que es, porque hasta que no llegas al lugar nosotros... Nada, de verdad que es una auténtica animalada que se tardase tanto en descubrir este pastel, sinceramente, ¿eh? Es que vosotros imaginaos que aquí en una casa al lado, o sea, donde vosotros vivís, terminan con la vida de una persona y 2 casas más adelante es donde se cometió el crimen. O sea, imaginaos que vivís con unos vecinos que han terminado con vuestra madre o con vuestro familiar o con vuestra vecina y los tenéis justo ahí al lado, ¿no? Y las investigaciones no
no sugieren nada. Ayer que estuvimos grabando, de verdad no te puedes imaginar cómo en tan poco espacio de tiempo hayan pues podido estar, ¿no? los hijos de Francisca viviendo tan cerca del cuerpo de su madre sin saberlo, aunque ellos siempre tenían pues esa premonición, ¿no? De que su madre estaba muy cerca, y es que desapareció en un tramo de apenas a 50 metros, pero es cierto que desde donde se le pierde la pista, la última persona con la que habla tan solo le quedaban unos 20 metros para llegar a su casa. Es ahí cuando presuntamente, y según lo que ha podido recabar la Guardia Civil, se encuentra con Julián, y lo más probable es que al ser una persona conocida se acercara a hablar con ella con tranquilidad, porque justo en el punto donde ella desaparece tiene una ventana justo encima. Si hubiera habido algo que le alertara, habría gritado y alguien lo habría escuchado, y como os decía, su casa estaba a tan solo 3 puertas, a muy pocos metros de donde se encuentra con Julián. Por lo tanto, si hubiera habido algo que le asustara, habría gritado y se le habría escuchado. Vamos a ver cómo es esa reconstrucción de lo que pasó aquel día de la desaparición. Bueno, a ver, si grito realmente parece que hubo, ¿no? Parece que se escuchó un grito y venía proveniente de esa zona. Entonces, teníamos muchas pistas y bueno, gracias a Dios por fin se ha resuelto este caso, aunque con mucho tiempo, ¿eh? O sea, más de prácticamente una década había pasado ya desde esta desaparición de Francisca Cadenas, y bueno, se trataba como una desaparición prácticamente imposible, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba hablar de este caso era como vinieron los extraterrestres prácticamente, parece que hablaban así y habían hecho desaparecer a esta mujer, cuando literalmente había que mirar 2 casitas un poquito más allá y ya prácticamente lo teníamos, ¿no? Bueno, como siempre estamos comentando todas estas nuevas informaciones del caso de Francisca Cadenas. Mañana estaremos también, obviamente, hablando de este tema para ver qué más datos salen. Hoy teníamos este primer informe de autopsia preliminar que filtra el medio Prensa Ibérica, que dijeron esto, que fue terminada a golpes, descuartizada, y todo esto según esta autopsia tenía fracturas en la cara, en el torso, traumatismos en el cráneo, rotura de varias costillas. Lo que vemos es que este informe revela que la víctima presentaba múltiples traumatismos, y ahora mismo tenemos prisión provisional comunicada y sin fianza para estos 2 hermanos, para Juli y Lolo, detenidos por la muerte de Francisca Cadenas. Veremos qué más datos salen hoy. Nos dejamos por aquí en este vídeo. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, y nos vemos mañana con más.